Bienvenido a su clase de taller de diseño 3 con el mejor grupo de arquitectura, personas creativas y exitosas. Hoy tenemos en la semana 12 una clase muy especial que va referida a lo establecido al proceso de diseño. Pero para ponerlo en contexto, dentro de lo que establece el PFE, que es el contenido o el plan general de la materia, tiene establecido para esta fecha criterios de diseño y organización del proyecto. Pero para poder llegar a esos criterios, que va en función a los resultados de los proyectos que podemos ver ahí en los planos. Igualmente, tenemos que tener claro qué es el proceso de diseño. ¿Por qué? Nosotros no somos inventores ni somos personas que hacemos las cosas por hacerlas, sino que realizamos bajo una necesidad o una intención nuestro proyecto. Podemos ver que el objetivo general de esta clase es que ustedes comprendan las etapas, principios y herramientas fundamentales del proceso de diseño, desde la conceptualización o la idea inicial y hasta la construcción. Recuerden que todos estos proyectos que ustedes tienen ahora se pueden construir, son factibles de construir. Entonces, desde la idea hasta la construcción tenemos que ir analizando como arquitectos, como padres de cada uno de nuestros diseños para poder realizar ese proceso. Ok, punto fundamental, definición del diseño arquitectónico. ¿Qué es para ustedes el diseño arquitectónico? Daniel, por favor, ¿me puedes decir qué es para ti el diseño arquitectónico? ¿Aló? ¿Qué es para ti el diseño arquitectónico? Tranquilo, chicos, esto es una clase más magistral. Por favor, algunos me pueden decir qué es para ustedes el diseño arquitectónico. Un proceso creativo para responder las necesidades humanas. Ok. Con el podemos desarrollar y expresar nuestras ideas para poder ayudar al funcionamiento de las actividades. Excelente, ¿verdad? Es parte de lo que hacemos a diario. Ahora bien, aquí tenemos una definición del proceso de diseño arquitectónico. Es un proceso creativo y técnico para responder a las necesidades humanas en el contexto específico. Es un proceso creativo. Cuando hablamos de un proceso creativo, nos referimos a que nace de la creatividad humana, del ingenio, de toda esa magia que hacemos cuando hacemos arquitectura. Hacemos edificaciones impactantes que van a influir en la vida de cada persona. Técnico, porque se pueda construir. Así como decía Víctor Rubio, que para que una edificación sea arquitectónica debe cumplir con 3 principios fundamentales, que debe tener un uso específico, debe tener una forma y cumplir para que dure en el tiempo bajo su sistema constructivo. Entonces, ahí es donde, pero en su fin, todo diseño nace de las necesidades humanas. Vamos a hacer un ejercicio rápido, un ejercicio mental. Aarón, si tuviera que contratar a un arquitecto
¿cuáles son tus requerimientos para que de la casa de tus sueños? ¿Cómo quieres tu casa? ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? No sé si algún otro puede ayudar a sacar. ¿Cómo te gustaría, Marco, cómo fuera tu casa, la casa de tus sueños? ¿Cómo te gustaría? Una casa mediana, puede ser. Como para ir tranquilo con mi familia. Excelente. Y así cada uno tiene necesidades, ¿verdad? A mí me gustaría una casa espaciosa, con muchas habitaciones, que cada habitación tenga su baño, no pelear con mi hermana por el baño, o en fin, que tenga integración con la naturaleza, bajo un punto de vista que puede ser visual o el contacto directo con la naturaleza. Por eso es importante ver estos tres fundamentos fundamentales que a la hora de diseñar tenemos que tener claro. Primero, el lugar, que va a ser el contexto físico, urbano y social donde se va a construir. Tenemos que tener un espacio, un lugar destinado para ese diseño. No podemos construir en el aire, al menos por ahora. Y también es importante el usuario, porque no va a determinar el usuario necesidades físicas, psicológicas, de cómo quiere su casa o cómo quiere su diseño, o en el caso específico que estamos abordando, el taller de diseño 3, que son edificaciones asistenciales, donde podemos ver unas gamas de proyectos geriátricos, teatros, museos, centros sociales de salud, hasta inclusive un centro tecnológico, clínicas, en fin, la variedad de proyectos dando respuesta a las necesidades que tiene la sociedad. Por eso es importante tener claro ese usuario que va a influir en nuestro diseño. Y finalmente, el objeto de estudio que va a ser el diseño o el aporte que ustedes van a dar a la sociedad con su diseño. Ok, pero teniendo claro este contexto, o esas tres primicias, pasamos lo que es la fase del proceso. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? La primera, segunda y tercera fase. Primera, que es el prediseño y análisis. Recolección de información, análisis del sitio, programa de necesidades del cliente, normativa, entre otras. Lo que hemos hecho es hacer un estudio para poder entender lo que vamos a diseñar en cada uno de sus proyectos. Cuando yo decido diseñar un teatro, los usuarios que van a tener el teatro, tanto los externos como los internos que van a hacer vida dentro de ese teatro, los externos que van a ser los visitantes que van a influir y va a ser respuesta a esas necesidades que tiene cada uno de esos usuarios. Por eso es importante tener claro esas necesidades del cliente, las normativas que establecen de acuerdo a la implantación o el terreno donde se va a hacer esas edificaciones, que cumplan al desarrollo, después que tenemos claro ese contexto inicial, normativa que obedecen al plan, al PEDUR, el plan rector de la ciudad, específicamente en la oficina de planeamiento urbano de la alcaldía, que nos establece el uso permitido en ese terreno y las variables urbanas. ¿Cuáles van a ser esas variables? El retiro de frente, de fondo, lateral, porcentaje de construcción y porcentaje de ubicación de ese proyecto. Si no se cumple con esa normativa, el proyecto no es factible, por lo siguiente no se puede concluir. Por eso es importante
tener muy claro o hacer muy experto a la hora de hacer ese análisis. Diseño esquemático es el desarrollo del concepto, la idea preliminar, concepto de exploración de forma y función, que lo vamos a ver hoy en el resultado de esta evaluación que se va a hacer. El desarrollo del diseño, refinamiento, después que tenemos claro esas ideas, vamos a adaptarlo a las normativas técnicas para hacer planos técnicos y se pueda construir elección de materiales, sistemas constructivos que le den la viabilidad a ese proyecto. Posteriormente, que viene ya documentación de la construcción, que son los planos técnicos constructivos para que se pueda construir, y detalles de cómo, por ejemplo, si está diseñando un teatro, cómo va a ser la puerta principal, a lo mejor es un diseño específico que tiene una decoración específica y es un detalle, porque no va a ser un diseño estándar de lo que existe o una puerta estándar, va a ser una puerta especial de ese teatro, y así cada uno de sus diseños que están elaborando. Entonces, por eso al final construimos esos planos técnico-constructivos y finalmente licitación y construcción, proceso administrativo para la ejecución de la obra. Al menos, aunque estamos todavía de manera muy prematura, nosotros tenemos que prever que esas edificaciones se pueden construir y futuramente va a ser el aporte que ustedes le van a dar a la sociedad. Posteriormente, que para poder hacer esto, tener en cuenta principios y herramientas claves del diseño. Van a tener principios de diseño, que es algo que ustedes manejan a diario, que son fundamentos y elementos fundamentales del diseño arquitectónico, como el orden, proporción, antropometría, organización espacial, estructura, función, forma, circulación. Que es importante en todo diseño que ustedes, como seres creadores, intusores de cómo debe funcionar la comunidad, deben establecer y tener claro, bajo el punto de vista organizativo, cómo va a funcionar esa edificación, cómo es la circulación y cómo se interrelaciona cada uno de esos espacios. Entonces, ahí es donde podemos decir de que hemos visto hasta ahora el proceso de diseño, lo que hemos aplicado en nuestro taller y posteriormente la retroalimentación, que va a ser la evaluación para hacer esas correcciones y mejorar nuestro diseño. Llegamos al último punto de esta clase, que sería la evaluación de los proyectos. Pero ¿cómo van a ser evaluados? Lo tenemos establecido que para el día de hoy, 9 de diciembre, va a tener un porcentaje de un 20% en que se van a evaluar. Se va a evaluar los requisitos arquitectónicos, como son la planta de conjunto, planta de distribución, fachada y corte, y cada una de sus ponderaciones. Y igualmente se va a evaluar presentación formal, como ustedes, la claridad con que exponen, desde la vestimenta hasta cómo ustedes presentan su proyecto. Responde las siguientes preguntas, que es cómo ustedes van a exponer su diseño, qué es y cómo funciona, y las características principales de sus diseños, hasta llegar a una conclusión, que es la interacción entre el profesor y alumno sobre el proyecto, viendo las fortalezas y debilidades y cómo podemos transformar esas debilidades en oportunidades o mejorar nuestro diseño. Pero tiene que ser una retroalimentación de ambos. Uno como docente, que ya tiene el conocimiento o es experimentado en la materia, y ustedes en ese proceso de aprendizaje para ser futuros profesionales del área.
Y finalmente lo dejo con esta reflexión. Estudiar arquitectura es un viaje de creatividad, sacrificio y autodescubrimiento, donde se aprende a ver el mundo de forma diferente, conectando arte, ciencia y sociedad para construir espacios que reflejan cultura y mejoran la vida, superando crisis y deshaciendo, recordando siempre que la arquitectura es una de las huellas esenciales que inculcan los valores y la comodidad de la persona. Todo lo que ustedes hagan va a influir en las vidas de las personas. Por ejemplo, en todos sus diseños van a ser de manera impactante, así como el arquitecto Saadi, Frank Lloyd, Le Corbusier, y arquitectos venezolanos como el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y Fruto Viva, y así como también Sanabria y otros ilustres de la arquitectura venezolana. Bueno, chicos, un placer para mí esta clase magistral. Espero que hayan absorbido como esponja de lo que es el proceso arquitectónico, y si hay alguna pregunta, por favor la pueden hacer en estos momentos. Si se tiene claro, bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, tengan feliz año y próspero año 2026.